Bienvenidos a Salud Financiera con Jorge Benavides, su guía semanal para todo lo relacionado con el mundo de las finanzas. Desde consejos financieros o de inversión hasta el análisis de los mercados internacionales, estamos aquí para ayudarle a tomar decisiones financieras inteligentes y mantenerse al tanto de las últimas tendencias económicas. Prepárese para aprender, invertir y prosperar juntos en este emocionante viaje financiero. Bienvenidos a Salud Financiera con Jorge Benavides. Muy buenas noches, amigos de Salud Financiera, espero que se encuentren de maravilla. Hay un proyecto de ley en estos momentos que avanza y que atenta contra el costarricense. Esto es contra todos, no es contra el que más tiene o no es contra el que menos tiene, es contra todos y es muy peligroso. Es el proyecto de extinción de dominio. ¿Qué significa? ¿Cómo me afecta? Es el tema que vamos a tocar hoy. Antes de tocarlo, vamos a ir a un pequeño video de Daniel Suchar, Sixto Porras de Enfoque a la Familia, un mensaje de Galería Matiz, que es nuestro patrocinador, y ya regresamos con el licenciado Mauricio Brenes para desglosar qué es este proyecto de ley. Todos vamos a pasar por crisis en la vida. Llegan sin que nadie las invite. Puede tratarse de conflictos familiares con un hijo o el cónyuge, la enfermedad no esperada de un ser amado o recesiones económicas. Todas nos toman por sorpresa, pero podemos estar listos como familia para enfrentarlas con unidad, diálogo y fe. Las crisis nos ayudan a madurar, a fortalecer la relación con nuestros seres amados y a llorar el uno en el hombro del otro. Es el momento en donde la familia deja las diferencias y se encuentran dándose la mano mutuamente. Dependiendo de nuestra actitud, las crisis pueden revelar nuestras habilidades, potenciar nuestras fortalezas y acercarnos más a los que amamos. Aunque muchas veces nos parece estar enfrentando un desierto, debemos llenarnos de fe y esperanza en el mañana. Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia. El arte tiene el poder de inspirar, emocionar y conectar. En Matiz celebramos cada detalle. Explora una colección única de arte contemporáneo. Disfruta de exposiciones exclusivas y sumérgete en un espacio donde cada obra cuenta una historia. Visítanos y descubre cómo el arte transforma la vida. Te esperamos. Matiz, donde el arte cobra vida. Está avanzando este proyecto de ley en Costa Rica y esto definitivamente es un ejemplo más de que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Esto es nefasto para el país porque le estaría dando al Estado costarricense la posibilidad de confiscar sin ningún tipo de pruebas los bienes de las personas. Y esto, aparte de que desde el punto de vista de presunción de inocencia se saca de la ecuación judicial, por decirlo de una manera, esto podría prestarse para muchísimas cosas, empezando por atentar contra la propiedad privada, empezando por ahí. Y segundo, podría darle puntapié a revanchas políticas, revanchas sociales, revanchas de cualquier tipo y definitivamente no tener procesos judiciales como deben ser para que te confisquen los bienes, porque van a ser los tuyos, los míos y los de cualquiera, si este tipo de proyectos de ley terminan haciéndose realidad. También pensemos quiénes están impulsando este tipo de proyectos y me pareciera que hay justamente una especie de revancha en el ambiente y entonces tengamos muchísimo cuidado. ¿Se acuerdan de la extensión de dominio? Bueno, esto pareciera que es una extensión de dominio plus. Así que mucho cuidado con esto es muy peligroso y comparte este video, hágale llegar esta información a todas las personas porque justamente esto podría ser la punta del iceberg de algo muy peligroso en el país y nuevamente el camino al infierno puede estar lleno de muy buenas intenciones, pero justamente hay que frenarlas antes de que lleguemos. Volvemos a los estudios de Salud Financiera. Licenciado Mauricio Brenes, bienvenido a su casa, Salud Financiera. Jorge, ¿cómo estás? Gracias por invitarme de nuevo, más bien.
Ya lo vimos con nuestro querido amigo Daniel Sucha, creo que más claro no lo pudo haber explicado. Del 2018 al 2020, vos y yo estuvimos en 2 o 3 programas discutiendo esto con don Juan Carlos Hidalgo, hoy precandidato a la Unidad Social Cristiana, y con nuestro querido amigo don Otto Guevara. ¿Qué ha pasado desde entonces hasta la fecha con esto? Sí, cuando nos vimos en aquellas ocasiones estábamos hablando de un proyecto de ley que era el 19.517, que era propiamente la ley de extinción de dominio, que había sido propuesto por el diputado Antonio Álvarez de Santi. Esto fue en el 2015 que lo propuso. Y este proyecto de ley se mantuvo en la corriente legislativa e incluso hacia el 2023 estaba siendo discutido en la Asamblea. En febrero de 2023 llegó a la Asamblea Legislativa el fiscal don Warner Molina y él expresó que en realidad no estaba necesitando el Ministerio Público esa herramienta de la extinción de dominio como se estaba proponiendo en el proyecto de don Antonio, que lo que estaba necesitando más bien era afinar un poquito la ley de capitales emergentes que ya existía desde 2009. Y esa declaración hizo que perdiera fuerza el proyecto de don Antonio y hacia mayo de 2024 fue archivado ya porque había cumplido su plazo. Entonces ya no está el proyecto de Antonio Álvarez de Santi en la corriente para su discusión. Lo que se hizo fue un proyecto de ley totalmente diferente, que es el que nos ocupa hoy, que es el que nos tiene en discusión hoy, que fue una propuesta que se hizo en el gobierno de Carlos Alvarado para modificar el capítulo de capitales emergentes de la ley de delincuencia organizada. Y entonces lo que se pretende hacer es crear en esos, había 2 artículos nada más del 20, 21, 22, es lo que había antes, crearle un capítulo nuevo, 20 bis, 20 ter, y hacer un artículo nuevo adicional que le dé la posibilidad al Estado de incautarte preventivamente y sin darle ninguna prueba al juez tus bienes. Y se le dan 30 días al Ministerio Público para que demuestre que tenía una causa para decomisarlo mediante el planteamiento formal de una demanda. Eso es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Esa es la discusión que vamos a tener el día de hoy. El nuevo proyecto de extinción de dominio, digamos, falso, porque no es realmente como tal, es una ley que se llama así, lo que pretende es introducir por la cocina la ley de extinción de dominio que antes se venía discutiendo. Ok, tenemos una ley entonces que se llama Ley de Capitales Emergentes. Sí, la Ley de Capitales Emergentes es un capítulo dentro de la Ley de Crimen Organizado, de Delincuencia Organizada. Okay. Y está desde 2009. Su aplicación es complicada, por no decir imposible, porque no tiene reglamentación para hacerlo. No has oído en Costa Rica, como sí se ha oído en otros países, que se decomisaron $100 millones de capital emergente sin justificación. No se ha aplicado en casos escandalosos como se ha aplicado en otros países. Pero no se le ha articulado, digamos, un procedimiento para poder proceder ante este tipo de capitales sin necesidad de justificar todavía. Y eso es lo que se pretende con este proyecto. Pero no es más fácil agregar el reglamento a lo que ya tenemos que hacer una nueva. No es una nueva, vamos a ver, es agregarle artículos a ese capítulo. Sí, básicamente eso sería, por técnica podrías hacer lo mismo, hacerlo vía reglamentaria siempre y cuando no se prevea ir más allá de lo que dice la ley. ¿Qué es lo que sucede? Que estás tocando propiedad privada y la propiedad privada para ser tocada requiere del voto de al menos 38 miembros del poder Legislativo. Eso es una votación agravada. Y eso lo saben los diputados actualmente, y cuando hablemos de ese tema, yo estimo que no hay bueno, por lo menos espero que no lo haya, porque yo claramente no desearía que una ley de ese tipo pasara. Creo que no existe ese ambiente político para tener 38 votos ahora. Bueno, pero está en la Asamblea Legislativa y no podemos quitar el hecho de que esté ahí. Así es. Y que sea del mismo partido. Y que ya fue votado en primer debate. Sí, pero y que venga del mismo partido, y obviamente, entonces, la pregunta que te hago, ¿por qué hay sectores que insisten tanto en poner esto en práctica en Costa Rica? Eso es una excelente pregunta, Jorge. Hay una tendencia punitivista, que no solamente es a Costa Rica, es a nivel latinoamericano, que tiende a querer el resultado antes de todo el proceso. Es decir, vamos a ver,
siempre ha existido, desde siempre, el comiso de bienes. Si a mí me hacen un proceso penal y a mí me encuentran culpable de un delito y ese delito tiene consecuencias patrimoniales, a mí me van a quitar los bienes que tengan relación con ese delito que a mí me condenaron. Eso se llama comiso y existe en nuestro código hace tiempos. Lo que se pretende es no tener que demostrar ese delito ni esa responsabilidad en ese delito y empezar el proceso quitándome los bienes. Primero me quitan los bienes y luego o me hacen el proceso penal o también nunca me lo hagan porque ya tienen los bienes. Tal vez no hay ningún interés en hacer el proceso penal porque no lo requiere la ley. Basta con quitar los bienes. ¿Qué problemas tiene esto? Un montón. Porque implica que no tienen que probar mi participación en un delito, no tienen que probar la existencia de un delito, sino que en la forma en que está redactado, a mí se me da un plazo para justificar cómo adquirí yo los bienes y si no lo hago, hay una presunción de que esos bienes fueron adquiridos de manera ilícita y se me decomisan. En materia penal, si yo te condeno por un delito, requiero certeza. Yo tengo que estar seguro de que se cometió un delito. En esta materia no. Basta con la presunción de que probablemente sean producto de un delito los bienes para decomisarlos. Si te das cuenta, los sectores que favorecen esta ley lo que buscan es un eficientismo, facilitarse el trabajo, no tener que demostrar el delito y quitar los bienes de una vez. Cuando te vas al derecho comparado y te vas a casos como los de Honduras, en que dice que se le quitaron tantos millones de dólares a un posible narco, eso fue un posible narco. Es nunca se demostró posible. Exactamente. Yo no me puedo regir por un posible o por un supuesto. Por una presunción. Eso es muy grave. Quienes favorecen la ley de extinción de dominio dicen, momento, yo estoy protegiendo el derecho de propiedad constitucional, pero el derecho de propiedad constitucional no protege las fuentes ilícitas de capital. Nunca se demostró que fue ilícito. Únicamente se demostró en un proceso exitoso de este tipo que la persona no tenía los documentos para demostrar su origen, pero que no pueda demostrar su origen no implica que sea un origen ilícito. Pero es que hay un montón de gente en estos momentos que durante un transcurso de tiempo determinado hasta el día de hoy han hecho sus cosas y mentira que van a tener un documento que lo respalde de cómo lo hicieron. Absolutamente. Y esto es retrospectivo, tiene un alcance de hasta 10 años para atrás. O sea, no se trata de los bienes que hayas adquirido ahora, sino bienes que te hayan, por ejemplo, heredado hace 10 años. Si no tenés una fuente de cómo fue que lo adquirió quien te heredó ese bien, podrías perderlo. Ok, va ahora. Una pregunta. Esta ley quita la investigación que puede haber de por medio para quitar el bien, ¿cierto? Correcto. La investigación penal, sí. La investigación penal. Pero por tanto, puede dar sobreaviso a una persona que sí está obteniendo bienes de manera ilícita y lo pone directamente, ok, ya le quité el bien, escápese. Sí podría ser. En la ley que está vigente actualmente, de hecho, hay un artículo que prevé, y también me parece una barbaridad, que prevé que si el bien que el Estado pretende quitarte por esta extinción de dominio es transferido, de previo incluso a que seas notificado de la existencia de una demanda de capital emergente, hay una responsabilidad penal. O sea, no tenés manera de saber que te están siguiendo una causa, pero si moves el bien, podés incurrir en una actividad, en una responsabilidad penal. Eso es otra aberración que contiene toda esta doctrina de capitales emergentes. Pero sí, también podrías coincidir, como decís vos, en que una persona que sí efectivamente se dedique a una actividad ilícita, cuando le caen y le quitan una casa y que tenga otros bienes, podría pellizcarse, por estar en alerta para tomar medidas de Obviamente, quitar el bien significa que en el registro sea traspasada al Estado. Igual que los vehículos. Y los fondos. Congelamiento de cuentas bancarias. Yo me meto al estado de cuenta bancaria y veo que está congelado. Obviamente me pusieron en sobreaviso que hay algo sobre mí. Escapo. Si tenés la posibilidad, vas a poder hacerlo. Pero, ojo, que podría ser que nunca te hagan el proceso penal por el supuesto delito que originó los bienes. Es decir, sí es cierto lo que decís. Estás poniendo sobre aviso a una persona que es delincuente para que se vaya. Pero por otra parte, a esa persona posiblemente nunca se le vaya a seguir un proceso penal. Va a perder todos sus bienes, eventualmente, pero no se le va a seguir un proceso penal. Sí, pero imagínate que una persona en este momento que es narcotraficante, obviamente yo le estoy dando la ventaja de ley de que se escape y simple y sencillamente, se dejaron los bienes, los va a volver a recuperar porque va a seguir en su actividad. Sí. Entonces quiere decir que no es tan efectiva como se pretende ser. Sí, es una preocupación válida en cuanto a su eficacia, me parece bien la observación. Es válido lo que decís y es preocupante.
A mí, sin embargo, me preocupa más el caso de una persona inocente a la cual le quito los bienes y que por no haber tenido, digamos, el orden o no haber tenido la justificación de cómo se adquirió él o quien le haya traspasado ese bien antes, vaya a perderlos. No, estamos de acuerdo, o sea, pero digamos, podemos enfocar eso en el segundo segmento del programa, pero voy a esto, o sea, ¿qué gana una fiscalía quitando bienes a X persona si al final de cuentas esa persona no va a enfrentar una acusación penal y va a seguir delinquiendo? O sea, no le veo la lógica cuando lo que deberíamos de procurar es sacar al delincuente de circulación, ponerlo donde tiene que ser, tras las rejas, ¿verdad? Y también que no tenga los bienes de los que adquirió por el delito. Pero esa pregunta y las demás que tengo lo vemos en el segundo segmento, ¿te parece? Me parece. Amigos de Salud Financiera, ya saben, estamos en todas las redes sociales. Este programa también está siendo distribuido en diversos canales a nivel nacional. Compártelo porque esto que quiere aprobar la Asamblea Legislativa nos afecta a usted y a mí, y ahorita se los digo. Volvemos a Salud Financiera. Mauricio pregunta, ¿sí o no? ¿Esto le afecta a cualquier costarricense? Sí, le puede afectar a cualquier costarricense que no pueda justificar cuál fue el origen de los bienes que tiene. ¿Se podría prestar esto para acusaciones malintencionadas? Se puede prestar para persecuciones, porque independientemente de cuál sea el resultado del proceso, lo cierto es que durante el proceso usted va a perder sus bienes. El daño ya está causado. Si usted gana el proceso y finalmente usted tenía cómo demostrar el origen de sus bienes, ya igual el daño está causado. Ok, voy a darle ejemplos que yo pensé antes de grabar esto. Problema familiar. Estamos en medio de un divorcio. Complicado el asunto. Uno de los dos perfectamente puede llegar y decirle al fiscal: yo tengo la sospecha de que los bienes de mi cónyuge fueron adquiridos de forma ilícita. Sí, es una posibilidad. El Ministerio Público, con base en esa información, si es una información creíble, pueden iniciar un proceso de este tipo. Pero para decir información creíble tiene que haber una investigación, entonces. Digamos que tiene que haber una plataforma mínima de investigación, que haya porque vamos a ver, recordemos, en este tipo de casos no hay certeza, sino que únicamente hay probabilidades. Sospecha. E incluso la sentencia va a ser fundada en una sospecha, que es lo más grave de esto. Ajá. Entonces, basta con que haya ese indicio para que se pueda pedir el proceso por capital emergente. ¿De forma anónima se puede hacer? El Ministerio Público puede actuar aunque tenga una denuncia anónima, sí, señor. O sea, quiere decir que yo por maldad le puedo hacer una maldad a usted perfectamente. Yo puedo llegar y decir: mi abogado Mauricio Brenes, yo no sé, yo tengo sospechas de que ese carajo lava. Ojalá que no lo hagas. Ok, pero lo puedo hacer. Se podría hacer. Te puedo causar un daño. Se podría causar un daño, como te digo, aunque al final los bienes, porque se trata de bienes esto, ¿verdad? Al final los bienes sujetos a este proceso, porque no es una investigación, a este proceso, se demuestre su origen lícito, ya causaste un daño durante el periodo que dure el proceso. ¿Qué aproximadamente es? Justamente esta reforma lo que trata de hacer es que sea 30 días para una medida cautelar anticipada, pero también hay medidas cautelares posteriores a la presentación de la demanda que pueden durar todos los meses o años que dure el proceso. ¿Un proceso penal cuánto está durando en este momento? No es penal este proceso, acordémonos que no es un proceso penal, sino que es un proceso que se rige por las reglas civiles y contenciosas. De eso vamos a hablar un poquito más en concreto, no sé si quieres que lo haga de una vez, pero, ok. Una de las ventajas que tiene este tipo de proyectos, según los proponentes, es que no estás hablando de materia penal y por lo tanto estás exonerado de cumplir con principios como el de inocencia o el de la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque no es penal. Entonces no requiere un debido proceso penal, sino que se van a materia civil o contenciosa y con base en las reglas civiles o contenciosas te quitan los bienes. ¿Okay? Esto implica que quien conoce esta materia, aunque sea una denuncia del Ministerio Público, va a ser un juzgado contencioso, un juzgado civil. ¿Okay? Lo que sucede es que también hay debido proceso en la materia contenciosa, y es algo que los proponentes no terminan de entender. Posiblemente por su formación penalista, no se dan cuenta de que en otras áreas también hay debido proceso, una exigencia de debido proceso. De hecho, como vas a perder tu propiedad, debería ser un debido proceso reforzado, porque la pérdida de tus bienes es una muerte en vida. Te estás dejando sin nada de lo que has producido.
Entonces, el proceso puede durar todo lo que dura un proceso contencioso, tiene apelación. Entonces, tenemos el proyecto actual, que es una medida cautelar anticipada. A los 30 días, el Ministerio Público tiene que plantear la demanda. Con esa demanda puede plantearse también una medida cautelar que dure todo el proceso, que puede tomar meses, y después de que tome meses puede ir en apelación, y dependerá de la carga de trabajo que tenga el Poder Judicial cuando se ha resuelto esto. De manera que durante ese tiempo, si era dinero decomisado, te quedas sin ese dinero, no tienes acceso al dinero. Si son vehículos o propiedades, de la misma forma. Es una muerte en vida, si se quiere verse así. ¿Se presta para venganzas? Se presta para venganzas, se presta para incluso para abusos de poder, del poder represivo del Estado. Es decir, hay cosas que uno pensaba antes que no veríamos. Sin embargo, en años recientes hemos visto un manejo diferente de la política. Y yo temería en este momento que quien ejerza el poder público lo instrumentalice para atacar a sus enemigos con este tipo de medidas. ¿Esta ley puede servir para tomar venganza? Esta ley podría prestarse para desviación de poder. Esta ley podría prestarse para que quien ejerza el poder en determinado momento pueda utilizar el poder represivo del Estado en contra de ciudadanos. Sí. Ok, entonces quiere decir que le estamos dando un poder adicional al que ya tiene el Poder Judicial para actuar en contra de cualquier persona. Sí, yo no lo individualizaría en el Poder Judicial. Es decir... sí, porque es el que ejecuta, ¿no? Sí, pero si yo tengo una denuncia que es creíble, el Ministerio Público tiene la obligación de actuar. Es decir, si yo monto, como en el presupuesto anterior que existe de la esposa que quiere causar un daño a su marido, si yo quiero causar un daño a mi enemigo político o a mi enemigo empresarial, a mi enemigo comercial, yo puedo hacer una denuncia creíble ante el Ministerio Público para que tengan que actuar. Recordemos lo que hablamos al principio. El problema de este proyecto, de esta materia en general, como se ha visto en Costa Rica, es que la presunción de inocencia se revierte, la carga de la prueba se revierte, entonces le toca a la persona demostrar que la acusación es falsa, le toca a la persona partir de que los bienes no son suyos y tiene que probarlos, y que el Ministerio Público nada más presenta esto ante un juez, y que en el mejor de los casos la sentencia no es una sentencia de certeza de ilegalidad, sino una presunción de que posiblemente esos bienes son producto de una actividad ilícita. Mauricio, pero veámoslo así, vos me has enseñado en el transcurso del tiempo a que la carga de la prueba siempre la lleva el Ministerio Público. La carga de la prueba la lleva el que denuncia. La carga de la prueba la tiene el que alega un hecho. Si yo alego X, yo tengo que probar X. Perfecto. En un caso como estos, una persona, pongámosle una persona que no es político, que no es, tal vez no sea ni siquiera estudiado, ¿verdad? Que tiene un montón de bienes. Por favor, o sea, ¿cómo le voy a poner yo la carga de la prueba a esa persona? O sea, ¿cómo se va a poder defender? ¿Cómo se va a poder defender una persona que heredó de una herencia, de otra herencia, porque esta propiedad era de mi bisabuelo y se la dio a mi abuelo, después a mi papá, ahora la tengo yo, y simple y sencillamente porque el vecino dice que, o porque el vecino me ha querido comprar la propiedad 1000 veces, yo no se la he querido vender, ahora me pone una denuncia que usted y yo bien sabemos, depende del fiscal que le toque. Puede ser que la rechace o puede ser que la siga. No hay como un criterio que lleve a todos, ¿verdad?, a ponerse de acuerdo. Es dependiendo del fiscal. Entonces, esto es demasiado peligroso. Sí, y a esto le agrego un punto a lo que estás diciendo. Recordad que, nuevamente, no se basa en reglas penales esta materia, sino que se basa en reglas civiles y contenciosas, con una particularidad, que se revierte la carga de la prueba. O sea, no es realmente civil y contencioso, sino que es una materia nueva en la cual se revierte la carga de la prueba y la presunción de inocencia. De manera que el fiscal no sigue esas reglas penales de que pueda descartar o desestimar una denuncia porque él considere que no procede, porque eso está en el Código Procesal Penal. Él nada más plantea al juez, vea, congélese los bienes, a Jorge Benavides, los carros, las propiedades a Jorge Benavides, porque hay una denuncia de que hay un capital emergente y vamos a ver si en el plazo que le vamos a dar, él puede demostrar de dónde salió. Por eso, o sea, es por lo que él crea. Si él cree que, si no, la deja ahí. O sea, siento que hay un vacío ahí, o sea, no hay una línea que le diga que sí y que no. Yo siento que no es necesaria la existencia de una ley de extinción de dominio, no es necesaria.
No hay ninguna necesidad en ninguna legislación de crear una ley de extinción de dominio. Pero, si se va a hacer, el primer requisito es que se rija por el principio de legalidad. La licitud de la solicitud tiene que estar totalmente arreglada. Todo lo que pueda hacer o no pueda hacer el fiscal tiene que estar en el código, no puede dejarse a su criterio, a su discrecionalidad. Tiene que haber eso. Número 2, no puede invertirse la carga de la prueba. Y número 3, tiene que partirse la inocencia y la buena fe de la persona que está siendo investigada. Son las esenciales. Amigos de Salud Financiera, voy a ir a un corte comercial y ya regresamos al tercer bloque. Volvemos a los estudios de Salud Financiera. Gracias por su sintonía. ¿Algún país que tenga esta ley de extinción de dominio y haya sido verdaderamente útil? Definamos útil. ¿Que le haya servido de algo? Es que, vamos a ver, hay varios países que la han adoptado. En América Latina, tenés Colombia, Perú, Honduras, Guatemala muy recientemente y México que me vengan a la mente. Estados Unidos tiene algo parecido, que es el civil forfeiture, que es cuando se le puede quitar los bienes a una persona también que no lo justifica, pero está sumamente arreglado, y además los precedentes jurisprudenciales le dan toda una estructura a seguir. Cuando vos ves noticias sobre Centroamérica o sobre Colombia, Colombia dice, por ejemplo, ellos opinan que ellos han sido pioneros y además exitosos en ese tipo de leyes. ¿Por qué? Porque han incautado X cantidad de bienes al crimen organizado. Sí, pero estamos hablando... ¿Cómo saben que son de crimen organizado? Ellos lo único que pueden realmente decir, con toda certeza lógica, es que incautaron una X cantidad de bienes o dinero a personas con una presunción de ilicitud. Nada más. El proyecto y la ley como tal no da para más que eso, para hablar de presunciones. De manera que en cualquier país que se trate, estamos hablando de que estás doblando un poquitito la ley, estás saliéndote del sobre de la ley para cometer acciones que vienen a enriquecer al Estado, porque son bienes que pasan para el Estado, en detrimento del ciudadano, que pierde la capacidad de defenderse como existía antes, cuando se requería que fuera demostrado primero la existencia de un delito antes de que tocaran tus bienes. Sí, pero Colombia tiene por lo menos una historia. O sea, estamos hablando de que en los 80 y 90 fue la capital de la droga que iba hacia Estados Unidos y hacia Europa, y Perú también... ¿Ha cambiado esa situación? ¿Ah? ¿Ha cambiado esa situación? Entonces, se ha modificado. Entonces, eso responde a tu pregunta de si han sido exitosos estos proyectos de ley de extinción de dominio en Sudamérica. Ok, perfecto. Entonces, digamos que yo a Perú y a Colombia los dejo por aparte. Honduras. En el caso de Honduras se trata de un país de tránsito, ¿verdad? Ellos no son productores, son un país de tránsito. Igual que nosotros. No muy distinto a Costa Rica. Entonces, lo que hay también es lo mismo. Decomisos a personas que no han logrado demostrar el origen ilícito de sus bienes. Nada más. Pero es que, o sea, ¿cómo te digo? Le he dado vuelta. Yo me opongo totalmente a este proyecto de ley. Porque para mí, y no soy abogado, pero me gusta pensar y me gusta razonar, y yo digo, ok, se presenta un allanamiento, y lo vemos en televisión, detrás de ese allanamiento hubo una investigación previa, detuvieron a la persona y le incautaron de una vez los bienes que tenga. O sea, vemos que aquí prácticamente es muy frecuente, eso lo estamos viendo prácticamente a diario en Costa Rica, ya sea narcomenudeo o sea ya un narcotraficante o una organización de narcotráfico muy grande. O sea, ya estamos aplicando el hecho de confiscar los bienes y ponerlos de una vez a nombre del Estado. Creo que es al ICD el que se le traspasan los bienes. Entonces, si ya lo estamos aplicando, ¿por qué modificar? Porque ese comentario viene de una persona que comprende la finalidad de ese tipo de derecho, ¿okay? Sancionatorio penal. Vos lo entendés. Lamentablemente, y es parte de lo que se llama populismo punitivo, a veces el Poder Judicial, a veces los quienes detentan el poder, tratan de ejercer el poder hacia el circo, hacia la gente que le aplaude, hacia la gente, hacia los votantes, hacia la gente que les da estadísticas favorables en su gestión. Cuando vos ves en las noticias de mediodía que hubo un allanamiento y que cayó una banda criminal, etcétera, lo siguiente que sigue es que a los 2 o 3 días se imponen o no medidas cautelares.
En los ojos del gran público, si a esa persona no se le impusieron medidas cautelares, eso fue un fracaso de la Administración de Justicia. Y entonces dicen, sí, el sistema de justicia no cumple nada, ¿para qué se esfuerzan los policías si al final los jueces los dejan libres, etcétera? Y ahí pierde el público el seguimiento del caso. Y como vos bien sabes, el caso va a durar años. Y eventualmente gente que tiene su libertad, que no tiene medidas cautelares, puede ser condenada por el delito que dio origen a esos allanamientos. Pero la gente ya no está siguiendo. El margen de atención del público no llega tan lejos como para recordar que en ese allanamiento hace 3 o 4 años ya no hubo una condenatoria. Es cierto. Para la gente, el round termina cuando termina la audiencia de medidas cautelares. Entonces, ¿qué pasa? Esto le daría a estos detentadores del poder la posibilidad de decir, vean, ya le quitamos las mansiones al narco, sin haber demostrado nunca que eran narco. Y sin tener necesidad de demostrar que no era narco. Pero, obviamente, toda acción tiene una reacción. Si a mí, digamos, si yo pongo una denuncia anónima en contra tuyo y a vos te quitan los bienes, los confiscan, te congelaron la cuenta de banco, te quitaron los carros, te quitaron la casa, los traspasaron al poder del Estado, si vos demostrás que son bienes adquiridos lícitamente, vos puedes demandar al Estado. Se te creó un daño, ¿cierto? Sí, yo te diría más bien que hay dos vertientes. Una, si yo te denuncio, yo ciudadano, o yo te denuncio ante el Ministerio Público por la existencia de capitales emergentes, etc., y al final resulta que no había ningún capital emergente no justificado, ¿qué me pasa a mí? Si yo te denuncio por homicidio y finalmente no sos culpable de homicidio y yo te puse pruebas de que eras posiblemente responsable, yo soy sujeto a que me denuncie por denuncia calumniosa. Ajá. Pero como en esta materia no hay certezas y no requieren ese tipo de pruebas, sino que la persona denunciada es la que tiene que probar lo contrario, no existe ni siquiera la posibilidad de una denuncia calumniosa en contra del denunciante, porque bastaba con que tirara la incógnita para que iniciara el proceso. Ese es el número uno. Y número dos, de parte del Estado, hay desde ese plazo una cuestión de un daño. 30 días de medida cautelar anticipada más lo que dure el proceso y se te crea un daño. Si bien no hay un artículo específico, como si lo haya en el Código Procesal Penal, para cuando te han seguido un proceso y salís absuelto por certeza de que se te tenga que pagar una indemnización, es dable considerar que en un proceso ordinario yo podría responsabilizar al Estado para que pague el daño que se me ha causado. Como esta es materia muy nueva, no hay ningún precedente de eso, pero sería interesante que lo hubiera, sería interesante que alguien lo ensaye. Y ya que el proyecto todavía está en discusión en la Asamblea, sería interesante que se incluyera un artículo nuevo a esta redacción que haga responsable al Estado y que diga, ok, en el caso de que sufra todo esto, ¿cómo se le va a indemnizar a la persona? O incluso, nada más que se le dé la posibilidad de ser indemnizado y que luego se vea en tribunales cómo y cuánto procede esa indemnización. Si se congela la cuenta de una empresa, esa empresa paga planilla, esa empresa paga servicios públicos, esa empresa. El daño... Mata a la empresa. Mata a la empresa. Okay. Y mata a los colaboradores de esa empresa. Exactamente. Entonces, obviamente, ahí hay un daño. Mi carro se depreció. Obviamente, no lo pude vender o no pude cambiar la flotilla. La casa no la pude mover, no pude hacerle absolutamente nada porque ni siquiera es mía. Entonces, sí hay un daño que es cuantificable, ¿verdad? Que yo diría, a mí me hacen eso, por ejemplo, y yo demuestro que mi capital si era legítimo, o sea, si lo adquirí en buena lid, obviamente a mí me van a tener que pagar los daños. Eso es un daño objetivo, verificable y cuantificable. Pero hay otros daños que también son cuantificables, como el daño moral. Si a una persona con tu reputación, una persona que es conocido, que le hacen esto, van a afectar su reputación. Y entonces eso también tiene un valor. Por supuesto, o sea, estamos ante un circo. Amigos de Salud Financiera, voy a ir a un pequeño corte comercial y volvemos al último bloque del programa. Volvemos a Salud Financiera, este es el último bloque, gracias de verdad por su sintonía. Esto me afecta a mí, lo afecta a usted, afecta a todo costarricense si esto llega a un segundo debate y es aprobado. Mauricio, tengo 12 minutos y yo necesito que usted me dé punto por punto el por qué no debemos de aprobar esta ley. Recapitulando, porque ya lo dijimos aquí, uno, porque invierte la carga de la prueba. Hace pensar a la Administración de Justicia que la persona que tienen enfrente no es inocente, sino es culpable. Es culpable a portas, de primera entrada, y tiene que ir demostrando su inocencia en el plazo que se le dé. Dos,
porque el proceso penal tiene garantías, tiene un sinnúmero de posibilidades de defensa que no tenemos en otras materias, aunque sí existe el debido proceso en otras materias. 3, porque ya existe una figura desde muchos años atrás, que es el comiso, que está regulado en el artículo 67 del Código Penal. Entonces, si ya está regulado, si ya tenemos la posibilidad de perder bienes como consecuencia de un delito, ¿por qué es necesario crear una jurisdicción especial para perder los bienes sin demostrar la existencia de ese delito, pero alegando que se pierden por ser bienes de procedencia ilícita? O sea, no tiene sentido, es un contrasentido. 4, porque somos un Estado de Derecho. Y como Estado de Derecho debemos ser respetuosos de los principios que lo fundan. Es decir, se ve en los proponentes de este tipo de proyectos una serie de justificaciones a posteriori de por qué, no, es que podría ser que no sea una violación a la propiedad privada, cuando claramente lo es, porque los bienes son de procedencia ilícita. Eso es un razonamiento circular, es una falacia circular. Los bienes no se puede probar su origen, entonces son probablemente ilícitos. Entonces, como son probablemente ilícitos, se los va a dejar el Estado. Entonces, sigue una y otra vez ese tipo de razonamiento en el cual se justifica la ilicitud. La ilicitud no de la persona, sino del Estado que está persiguiendo bienes sin tener una causa justa para perseguirlos. Y es más bien aquí donde estamos perpetuando un daño al ciudadano. No puede aprobarse un proyecto tal y como vienen aprobándose, tal y como vienen discutiéndose en la Asamblea Legislativa. ¿Es necesario hacer esta ley? Yo creo que no. Pero como yo te decía, si realmente quieren hacerla, hay que hacerlo respetando principios. Licitud, presunción de inocencia, buena fe. O sea, que los bienes son adquiridos de buena fe y que se me demuestre que no los adquirí de buena fe. Esa es la única forma en que un Estado que se precie de ser Estado de Derecho puede hacerlo. Y luego nos van a criticar y nos van a decir que son demasiado garantistas. Es el garantismo hablando, como si el garantismo fuera algo malo. Quienes critican el garantismo son justamente aquellos que no se vislumbran a sí mismos como víctimas de la maquinaria del Estado, que no se vislumbran como una persona a la cual le puede suceder esto, sino que los malos son aquellos, y es a los malos que les va a pasar todo, y no es a mí, porque yo soy de los buenos. Bueno, este tipo de iniciativas no diferencia quién es bueno o bueno, únicamente buscan a la persona que pueda o no pueda justificar el origen. Es que eso es lo que te iba a decir, o sea, usted puede ser bueno. Que yo por una venganza, simple y sencillamente porque usted me cae mal o porque tuvimos alguna diferencia en algún momento del tiempo, me puedo vengar por esta ley. Absolutamente. Y en estos momentos, a como está el Estado costarricense, donde hay una guerra de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, simple y sencillamente también se puede prestar para esto. O sea, hemos visto lamentablemente donde el presidente y el fiscal general entraron en una guerra entre ellos dos y simple y sencillamente se puede prestar para una venganza. Y claro, como te dije en ese momento, ese es el ambiente político actual en Costa Rica. Veámoslo, sí. Ahora se denuncia por cualquier cosa. ¿Cuántas denuncias tiene el presidente y cuántas tiene el fiscal general? Sí. Es incontables en este momento. Con una ley así, simple y sencillamente, y no, le estarían viviendo en una tienda de campaña los dos. Sí, gracias a Dios y por la separación de poderes, en este momento lo que estamos viendo es que tenemos un enfrentamiento tal vez entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Pero ese no necesariamente va a ser el caso siempre. Y podría haber un alineamiento de intereses entre el Ejecutivo y el Judicial que sería catastrófico para el resto de la ciudadanía. Me late a mí que la presencia de una ley de extinción de dominio camuflada, como es un diputado, sea un arma que pueda ser utilizada sin necesidad de aplicar el derecho penal en contra del enemigo, en contra de aquel que no piense como yo, en contra del partidario de otros partidos. Mauricio, para terminar, entonces, nos afecta a todos, simple y sencillamente, lo puedo usar yo en materia familia, lo puedo hacer en materia civil, lo puedo usar en materia penal, simple y sencillamente, solamente abrir la boca, poner una denuncia de forma anónima, de forma escrita, ponerle al fiscal o sembrarle al fiscal que me vaya a tocar cierto tipo de dudas. Y simple y sencillamente no tengo casa, no tengo carro y tengo las cuentas congeladas por 30 días, a partir de ese momento por 30 días. ¿Es así? Cautelarmente por 30 días. Pero si una vez que se inicie la demanda, el juez le da curso, va a estar la medida cautelar presente durante la duración del proceso. Es decir, durante todo ese plazo vas a tener a la persona amarrada, sin posibilidad financiera. Y como te estoy diciendo ahora, eso, estar amarrado financieramente es una muerte en vida. Ahora, también para que la gente entienda, estamos hablando de materia civil en estos momentos, pero puede llegar a ser penal.
a mí lo que me da miedo justamente es que no es eso, porque las garantías del derecho penal son más. Es decir, en el derecho penal tienen que demostrarte tu culpabilidad y tu participación en un delito y luego proceder a quitarte los bienes. Justamente. Que es lo más justo. Que es lo más justo. Nadie quiere un proceso penal, pero si tenés todas las amplias posibilidades de defensa que te dan y al final te encuentran culpable en sentencia firme, es hasta ese momento que pueden quitarte los bienes. Mientras que en esta propuesta, olvídese de toda esa demostración de inocencia al final, o demostración de culpabilidad por parte del Estado. Aquí, lo único que priva es que usted tenga cómo probar el origen de sus bienes. Punto. Voy a hablarte de mi punto de vista. Recordar, no soy abogado y de derecho no sé gran cosa tampoco, pero te lo voy a dar mi punto de vista. Si hablamos penalmente y yo veo el allanamiento donde está y veo que hubo una investigación, veo que hubo una detención, veo que se quitaron los bienes, yo digo justicia. Ok, listo, porque hubo una investigación. Es que a mí lo que no me cabe en la cabeza es que sin investigación, sin el allanamiento, sin nada, te quiten los bienes de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque puede ser que afecte a una persona que sea completamente inocente y haga que quiebre su empresa porque su empresa paga agua, luz, teléfono, cable, paga planillas. Es 30 días para una empresa con todo congelado, es la destrucción total, es un cierre técnico real. Pero ¿qué pasa? Si se lo aplican a alguien que es un delincuente, o sea, que está dentro de una organización, que es un narcotraficante, le estoy dando todas las herramientas para que se vaya de aquí, se dé a la fuga. ¿Y qué pasa? Simplemente el Estado adquirió un poco de bienes que van a ser administrados por ellos, pero él siguió delinquiendo y va a volverlos a recuperar. Simple y sencillamente. O sea, creo que esta ley beneficia al delincuente y perjudica a la persona de todos los días. Sí, esta ley perjudica a quien tiene pocos bienes que perder, digamos, tiene una casa y un carro y una cuenta y punto. Si la otra persona tiene, por causa ilícita no, 10 casas o 20 casas, etcétera, y hacen el proceso contra uno o dos de los bienes, pues sí, lo está poniendo sobre aviso sobre el resto de la intención de extinguirle el dominio de los bienes por causa supuestamente ilícita. Sí. Y como vos decís, simple y sencillamente puede ser que no haya proceso penal. Entonces, obviamente, si no hay proceso penal, esa persona va a seguir delinquiendo. Y si sigue delinquiendo, obviamente va a volver a adquirir casas, va a volver a adquirir terrenos, va a volver a adquirir carros y va a volver a tener efectivo. O sea, por favor, o sea, no lo estamos sacando de circulación. No está matando a la fuente ilícita. Entonces, no es para absolutamente nada efectiva. No nos sirve de nada. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo con vos. No están atacando la fuente ilícita del origen de los fondos, digamos. O sea, mejor... Sino una de las consecuencias de esa fuente ilícita. Si tuvieras, para terminar, si tuvieras poder de decisión en estos momentos con lo que hay, ¿qué harías? Lo principal es no aprobar el segundo debate del proyecto. No aprobarlo. Ya otras iniciativas que hemos hablado ya han muerto, digamos, a lo largo del camino. Esta es la que queda viva ahora. Yo claramente diría no debe ser aprobada. Y creo, además, que no existe el ambiente político para ser aprobado. En su defecto, si fuera aprobado, que se le hicieran enmiendas en cuanto al límite que proceda. El proyecto original que tenía el gobierno tenía un límite del gobierno anterior, porque este proyecto viene del PAC, del gobierno que ha separado. Tenía un límite de $50,000. Es decir, únicamente podía hacer esa denuncia de $50,000 para arriba. Si tenías bienes por $45,000, no procedía. Ese tope se le quitó a esta Asamblea Legislativa. De manera que ahora puede ser por $10 que te haga una investigación de este tipo. Entonces, volvería a ponerle el tope. En el gobierno antepasado, bueno, cuando estaba la iniciativa de Antonio Álvarez de Santi, por una moción de Otto Guevara se hizo un mínimo de $200,000, que todavía parece más razonable. Es decir, lo ideal sería evitar que se persiga al ciudadano común por ese tipo de procesos, sino que sea realmente a grandes capitales emergentes, si fuera a hacerse. Y claramente... incluir una presunción de inocencia y de buena fe en la adquisición de los bienes que tenga que ser destruida a lo largo del procedimiento. Eso para mí sería esencial. Usted sabe que, yo me imagino, usted sabe que es estar en una mesa con alguien. Voy a volver al asunto de la pareja y que la pareja le diga, bueno, o me das esto, esto y esto, o yo voy a decir que vos todo lo que tenés lo
lo tenés de forma ilícita. Así es una herramienta. Es extorsión. Es una herramienta que se prestaría para ese tipo de venganzas. De venganzas, de negociaciones, o sea, por Dios, o sea, estoy hablando de que es ponerle un revólver al costarricense simple y sencillamente y que el fiscal llegue y detone, eso es todo. O sea, se presta para eso. Estás armando a tus enemigos políticos, a tus enemigos comerciales, a tus enemigos familiares. Mauricio, demasiadas gracias. Muchísimas gracias por invitarme. Por estar el día de hoy con nosotros. Y ojalá que la próxima vez que nos veamos sea con la noticia de que este proyecto de ley no fue aprobado. Que aumentemos, ojalá que sí, de verdad, porque simple y sencillamente esto es nefasto para Costa Rica. De verdad, muchísimas gracias, Mauricio. Gracias. Amigos de Salud Financiera, por el momento esperemos que la Asamblea Legislativa no le dé un segundo debate a esto y que simple y sencillamente sea un mal recuerdo y que esto sea un programa que tenía que darse nada más. De mi parte, de Jorge Benavides, de toda la producción, que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos de hoy en 8. Gracias por acompañarnos en Salud Financiera con Jorge Benavides esta semana. Esperamos que hayan encontrado nuestros consejos e información útiles para sus decisiones financieras. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como @saludfinancierajb. Si tiene algún comentario, hágalo por medio de las redes junto al hashtag consultas SFJB o al correo contacto@jorgebenavides.org. Además, ponemos a su disposición el número de WhatsApp 6075-8593. No olvides sintonizarnos la próxima semana para más noticias, análisis y estrategias para hacer crecer su patrimonio. Hasta la próxima y que tengan un excelente día financiero.